Feliz sábado a todos ustedes allá en España y en Italia y en otros lugares del mundo donde ya comenzó el sábado. Y es un gran privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios. Es un gran honor para mí. Y aquí vamos a enfocar un poco los eventos actuales que se están dando en el mundo en el contexto histórico y profético para poder entender mejor el panorama del tiempo de fin. Y todo eso a base de las descripciones de Apocalipsis 17 y también de Daniel capítulo 11. Entonces, ambos capítulos se complementan de una manera maravillosa y nos ayudan a entender sobre todo el contexto del tiempo de fin. Son dos poderosos capítulos con muchísima información que en este momento obviamente no podemos entrar en mucho detalle, pero vamos a ver unas cuantas pautas básicas para entender un poco lo que está pasando. Sabemos que tras la pandemia del COVID, de repente el mundo se ve afectado por una guerra que ahora inició. Allá en Ucrania está muy seria la situación. Y es una situación que a nivel global la humanidad está observando lo que está pasando ahí. Y es una preocupación gigante para la humanidad. Guerras y rumores de guerras. Y desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, no había un tipo de conflicto de esta naturaleza que tiene un muy alto riesgo, porque sabemos que Rusia es una potencia con armas nucleares y Estados Unidos con la OTAN también. Por lo tanto, una situación tan delicada como la vemos ahora no la hemos visto en toda la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, desde 1945 hasta 1989 y 91, cuando colapsó el muro de Berlín y la Unión Soviética, el mundo vivía en lo que se llamaba la Guerra Fría, porque había dos potencias que luchaban por el control del mundo. Por un lado, Estados Unidos, y por otro lado, la Unión Soviética. Y ambos lados cada vez más se armaban, sobre todo con bombas atómicas, hasta tener cada bando más de 10,000 bombas atómicas. Entonces, durante la Guerra Fría, gracias a Dios, no se disparó ni un tiro, porque tal como el nombre indica, Guerra Fría, no era una guerra caliente donde se dispara, pero el mundo temía en cualquier momento una guerra que podría llegar a ser hasta nuclear. Gracias a Dios, no ocurrió. Y la gente de esas generaciones pasó ese tiempo, pero siempre con cierta inseguridad y preocupación de que algún bando pueda comenzar alguna guerra. Luego, en 1989, ocurrió la caída del muro de Berlín. Yo me acuerdo que estaba sentado frente al televisor. Era un niño, aún no entendía de las profecías. Y mi hermano mayor, Alberto, él ya era más conocedor de las profecías. Cuando colapsó el muro de Berlín, él dijo, se está cumpliendo la profecía, se está cumpliendo la profecía. Yo le miré y dije, ¿qué profecía? Porque aún no entendía estas cosas. Pero en aquel entonces se puso en vigencia Apocalipsis 13, porque ahí se nos presenta un escenario con dos potencias. La primera bestia, el Vaticano, del versículo 1 al 10 y 11, y luego Estados Unidos en la profecía, del 11 en adelante. Y luego se nos mostraba ahí la alianza que iban a formar. Así que el panorama profético de Apocalipsis 13 era un mundo donde los Estados Unidos de América tomarían el control y serían la única superpotencia mundial en el tiempo de fin. Y eso ocurrió el año 1989, pero sobre todo en 1991, cuando bajo Gorbachev se desintegró formalmente la Unión Soviética.
Entonces Estados Unidos quedó como última superpotencia mundial. Se desintegró la Unión Soviética y Rusia quedó como una fuerte y poderosa nación, sí, como hay también otras, pero no como la superpotencia mundial. Ahora, en este momento, hace pocos días atrás, con este reinicio de este conflicto, estamos viendo un fenómeno muy interesante porque ahora se está disparando, es decir, estamos en una guerra real, pero gracias a Dios no es todavía una guerra mundial y hay que esperar y orar a Dios para que eso no ocurra, porque ahora hay el riesgo de una guerra nuclear potencialmente hablando. Entonces, había una vez un presidente que se le preguntó cómo él se imaginaría la Tercera Guerra Mundial. Y él dijo, no sé exactamente cómo sería, pero yo me imagino la Cuarta Guerra Mundial. Y le preguntaron, ¿y cómo es eso? Y él dijo, la Cuarta Guerra Mundial sería con piedras y con palos. En otras palabras, el mundo frente a una Tercera Guerra Mundial nuclear básicamente volvería atrás a un estado de destrucción de reinicio que no nos podemos ni imaginar. Así que la situación está peligrosa. Jesús pero advirtió de estas cosas en el tiempo del fin y dijo que sería parte de un escenario final de tal manera que, aunque en este mundo tengamos preocupaciones y temor, debemos confiar en Dios porque Él ha vencido al mundo. Así que nosotros como adventistas tenemos información adicional y a eso quiero llegar ahora. El fenómeno es que en las últimas décadas, los Estados Unidos se ha dado el lujo de iniciar toda una serie de guerras contra varios países. Y nadie le ha dicho nada. No había sanciones contra Estados Unidos porque sus guerras eran supuestamente justificadas. Ahora Rusia comienza una, teniendo obviamente sus razonamientos y argumentos, y todo el mundo se pone contra Rusia de una manera impresionante con sanciones que no hemos visto hasta el momento, de tal manera que el poder ruso, pienso yo, está en bastante peligro de caer de una forma muy drástica. Entonces, el escenario profético, Apocalipsis 13, dice que Estados Unidos es la última superpotencia mundial. Porque había antes, y también en muchos círculos cristianos, evangélicos, por ejemplo, que tienen otras interpretaciones proféticas, el pensamiento de que Rusia sería la última superpotencia, Rusia o China, pero de todas maneras el comunismo o el ateísmo. Pero la profecía y también el espíritu de profecía nos dicen otra cosa. Nos dicen que será Estados Unidos y será también en colaboración, en alianza con la primera bestia de Apocalipsis 13, el Vaticano, el poder romano, católico, papal. Así que nosotros tenemos un panorama bien claro, pero lo interesante es que cuando colapsó la Unión Soviética, 1989 y 91, todavía quedó un remanente del comunismo o ateísmo en este mundo, básicamente limitado a lo que es China y algunos otros países, Rusia en cierto sentido todavía, pero se ha aperturado bastante. Entonces, el escenario de Daniel 11 nos revela en el tiempo del fin, en el versículo 40, Daniel 11, 40, pero al cabo del tiempo, dice, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Aquí nos pone un contexto. El contexto es
el tiempo del fin, al cabo del tiempo. Otras traducciones, pero en el tiempo del fin. Ahora, proféticamente sabemos que el tiempo del fin inició en 1798, cuando en la Revolución Francesa hubo el momento cuando Napoleón envió a su ejército a Roma y tomó preso al Papa Pío VI. Recordamos eso. Y fue quebrado el poder romano papal que había dominado durante 1260 años. Y aquí nos indica, en este contexto, en el contexto del tiempo del fin, el ataque del rey del sur. El rey del sur que contenderá con él. Ahora, el rey del sur en la simbología era la potencia de la Revolución Francesa que tuvo como consecuencia y como heredero directo la Revolución Rusa, bolchevique y también con todo su conjunto de ateísmo y finalmente comunismo, de la cual surgió al final la Unión Soviética. Es todo un conjunto de un sistema ideológico, pero también representado en una potencia mundial que hubo en aquella entonces, que era la Unión Soviética. Pero el rey del sur, igual como en aquel entonces Egipto, que era representado como esta potencia atea que se puso en contra del pueblo de Dios, y donde Dios intervino en aquel entonces, hace unos miles de años atrás, cuando Faraón dijo, ¿quién es tu Dios para que yo lo escuche, para que yo le haga caso? Él lo desconoció, él no lo reconoció, lo negó. Entonces había ese mismo espíritu de negación del Creador, de Dios. Entonces, lo que Daniel 11 en el versículo 40 revela, que se iba a levantar el rey del norte, que se levantaría contra él, contra el rey del sur, como una tempestad, con carros y gente de a caballo, muchas naves, entrará por las tierras, plural, e inundará y pasará. En este contexto, entendemos que esto es ahora la revancha, es el contraataque. Primero vino el reino del sur, el comunismo, el ateísmo, la Revolución Francesa, y le arrebató a Roma papal, tras los 1260 años, cuando inició el tiempo del fin, arrebató el poder temporal a Roma, que había durado durante 1260 años. Y entonces, Roma perdió este poder, pero aquí vemos el contraataque, la revancha, la reconquista, porque Apocalipsis 13 nos revela de que habrá una alianza entre las dos potencias del fin, el Vaticano, porque él recupera el poder, justamente se recupera de esta herida mortal que había recibido por la Revolución Francesa, por el rey del sur, digámoslo proféticamente, y iba a reconquistar el mundo. ¿Pero cómo? Utilizando sus aliados militares y económicos de poder mundial, que en aquel entonces eran los Estados Unidos. Pues tras la Segunda Guerra Mundial hubo esa alianza entre Estados Unidos y el Vaticano, que eran antiguos, grandes enemigos, y ahora se juntaron en una meta unida, que es tumbar su enemigo común, que era el comunismo, el ateísmo de la Unión Soviética. Se unieron y bajo el poder militar, la presión militar, las sanciones económicas y a través de Roma, que hizo sus movimientos de solidaridad allá en Polonia con Juan Pablo II y otros grandes movimientos allá religiosos y sociales para desestabilizar la Unión Soviética. Y así finalmente fue en el año 1989 que primero cayó el muro de Berlín, que hasta ese momento estaba dividido en dos, Alemania,
Occidente y Oriente, por un lado ocupado por los americanos con el capitalismo, y por el otro lado ocupado por la Unión Soviética, por el comunismo. Colapsó eso primero, y luego, a los 2 años, 1991, colapsó toda la Unión Soviética, pero el versículo nos muestra una victoria total de parte del rey del norte sobre el rey del sur. Ahora, en los últimos 30 años, hubo, desde el colapso de la Unión Soviética, todavía un conjunto de países que mantienen esta doctrina, esta fuerza del comunismo o del ateísmo, esta forma de pensar, esta ideología. Pero yo pienso de que lo que está pasando ahora podría entrar y encajar en el contexto de que se llegue al colapso final de esta ideología en el mundo. A lo que me refiero es que mientras que hay un remanente de esta ideología, el rey del sur aún no ha sido vencido por completo. Ha sido vencido parcialmente, ha perdido mucha fuerza, ha perdido mucha influencia, pero aún no ha desaparecido. Probablemente lo que ahora estamos comenzando a ver es el colapso final de Rusia, que era el heredero directo de la Revolución Francesa. Rusia como Unión Soviética en aquel entonces, ahora permaneciendo este bloque. Porque el fenómeno que estamos viendo es que todo el mundo, al unísono, casi, bien, no todo el mundo, pero básicamente gran parte del mundo, al unísono está posicionándose contra Rusia, haciendo sanciones como nunca las hemos visto, presionando a Rusia hacia el colapso del nuevo orden mundial. Porque eso es lo que está por detrás. Rusia también tiene que someterse al sistema globalista de los Estados Unidos y del Vaticano y de las Naciones Unidas. Eso es lo que tiene que ocurrir. Si esto llega a una guerra mayor, no lo sabemos. Ojalá no, hay que orar que no. Es muy interesante que en este contexto que los Illuminatis, que son como un orden secreto, ellos en su visión de levantar un nuevo orden mundial, siempre hablaban de 3 guerras mundiales para el levantamiento final del nuevo orden mundial. Es muy interesante. Primera Guerra Mundial ya pasó, Segunda ya pasó. Probablemente, no lo sé, ojalá que no sea así, esto vaya agrandándose todavía, según algunos planes quizás también de los Illuminatis, de esa tremenda institución secreta que está trabajando en favor de su agenda que es totalmente antibíblica y contra los valores que nosotros tenemos como cristianos. Así que encajaría en su contexto una tercera guerra grande para terminar de levantar su nuevo orden mundial. No lo sabemos, ojalá que no sea así. De todas maneras, encaja todo esto muy interesantemente en el contexto, porque les voy a contar unas cuantas cosas más. En Apocalipsis 17 tenemos la descripción en los versículos 8 o 7 en adelante, o 9 en adelante, podríamos ver, de la secuencia final de la recta final de los poderes aquí en la tierra, antes que venga Jesucristo, porque el clímax de la historia humana es el retorno de Jesús. Después de los reinos terrenales y humanos, vendrá el reino celestial, divino, y con él la justicia, la paz verdadera, la santidad, el amor, y todos estos reinos bélicos, violentos, idólatras, llenos de cosas muy negativas, finalmente caerán, desaparecerán, como enseña la visión de Daniel 2, donde
El reino de Dios es comparado como esa roca que impacta los pies de la estatua y finalmente colapsan todos estos reinos terrenales, idólatras. Y así tenemos una hermosa esperanza. Así que nos enfocaremos en esta hermosa esperanza y tengamos paz en el corazón. Muchos de ustedes están ahorita en Europa, muy cerca de aquel conflicto, lo cual es obviamente muy preocupante estar allá en comparación a los que estamos ahora en Sudamérica, que estamos un poco más alejados de ese potencial conflicto. De todas maneras, dice la profecía en Apocalipsis 17, versículo 9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La mujer, la gran ramera del Apocalipsis 17, mujer, símbolo en la profecía de iglesia o de religión o de pueblo de Dios. Pero esta mujer, lamentablemente, es una mujer que cayó de la gracia de Dios, que se unificó a los poderes temporales, como explica el versículo 1 y 2, donde dice que esta gran mujer, esta gran ramera, tuvo relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, porque se metió la iglesia con el Estado, con los políticos de la tierra, con los presidentes de la tierra. Y por eso llegó a ser infiel a Dios. Y por eso Dios la considera de esta manera. Y esta mujer está sentada, dice, sobre la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia que nos indica en el versículo 10 que es una secuencia de reinos, donde dice, porque también son 7 reyes. Y 5 de ellos han caído y uno es. Y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Aquí nos muestra una secuencia en la historia mundial. La mujer siempre sentada encima de la bestia, porque ustedes saben que el jinete dirige al caballo. La mujer que se une a las diferentes potencias mundiales para manejarlas y manipularlas espiritualmente y religiosamente según su agenda, adaptándose a la cabeza que está en vigencia en el momento, adaptándose a los diferentes reinos en la secuencia. Y detrás de esta mujer, detrás de esta falsa religión, detrás de la engañosa espiritualidad, del honramiento de seres humanos, de la idolatría, del espíritu bélico, está el diablo finalmente dirigiendo estas cosas, porque es su mujer, su religión, es aquella que ha engañado a los pobladores de la tierra, sin importar cuál reino o imperio estaba vigente en el momento, en la secuencia. Y dice ahí que en el versículo 10, en el versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Versículo 14. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces vemos aquí que al final habrá un conjunto de reyes unidos que estarán en corregencia con la bestia. Sabemos quién es la bestia de Apocalipsis capítulo 13, la primera, el sistema romano papal del Vaticano, con todas sus características. Eso sabemos porque el versículo 8 nos da 2 características para identificarlo rápidamente y fácilmente, de que esta bestia, la que Juan ve aquí, es aquella primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. Veamos aquí Apocalipsis 17, versículo 8 para confirmar el dato. La bestia que has visto, ¿cuándo? En el capítulo 13. ¿Y por qué? Porque el
ángel que le da la visión le da dos características para que él pueda entender que se trata de la bestia que vio en Apocalipsis 13, la primera, el sistema romano papal. Dice, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. Porque aquella es la potencia que apareció en el pasado, tuvo un tiempo profético de 538 a 1798, hasta la herida mortal en la Revolución Francesa cuando atacó el rey del sur. Y luego estaba durante una época con una herida mortal, pero luego, dice Apocalipsis 13, sanaría, se recuperaría, volvería al poder que tenía antes, cuando reinaba durante la Edad Media. Y ese proceso de sanidad de la herida es la que hace que vuelve al escenario mundial, al trono del mundo. Es lo que está descrito aquí en Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era 538 a 1798. No es durante la época que tuvo su herida mortal y está para subir del abismo, la época cuando retorna al poder mundial e ir finalmente a la perdición. Aquí vemos el destino final de esta potencia. Y ahora vienen las dos características. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, aquí es la primera, se asombrarán, es la segunda, viendo la bestia que era, no es y será. Si vamos a Apocalipsis 13, encontramos estas dos características en su descripción. En primer lugar, en el versículo 3, donde dice que una de sus cabezas la vio como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, porque era, no es y será, recupera. ¿Y cuál es la reacción del mundo? Se maravilla toda la tierra. Un poquito más allá, en el versículo 8 decía la otra característica, y la adoraron a esta bestia. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que sabemos muy claramente, Apocalipsis 17, versículo 8, de que la bestia que él vio es aquella de Apocalipsis 13, del 1 al 11, Roma papal. Ahora, versículo 10, versículo 9, vamos a ver una vez más el contexto. Para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Dos características de aquella potencia que viene como séptimo, porque 5 han caído, uno es, el sexto. Y luego dice, el otro aún no ha venido, es el séptimo. Y ese séptimo dice que recién vendrá, que cuando venga es necesario que dure breve tiempo, corto tiempo, se nos da aquí una mención. Y luego se nos expresa la bestia que era, y no es también el octavo. Es de entre los 7 y va a la perdición. Aquí está la explicación de que esta bestia de Apocalipsis 13, en sus dos fases, era 538 a 1798, no es durante esa época cuando el otro está en vigencia, aquel que es, pero dice que luego vuelve a aparecer porque llega a ser el octavo, pero es de entre los 7 y va a la aparición. ¿Por qué es de entre los 7? Porque ya existió antes, y si haríamos un estudio más completo, era el quinto de la secuencia. Toda esta profecía de Apocalipsis 17 viene en la simbología de que esta terrible bestia con las 7 cabezas y los 10 cuernos, en el versículo 5, tiene en su frente un nombre escrito. Versículo 5. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué nombre se le asigna a esta bestia en su conjunto? Babilonia, confusión. Babilonia la grande, la madre
de las rameras, de las abominaciones de la tierra. La madre es el origen, es la primera. Al decir Babilonia, la madre de esta secuencia, de estas decadencias consecutivas, nos da la pauta de con quién comienza la secuencia, con Babilonia. Al igual como en Daniel capítulo 2, la cabeza de oro comienza con Babilonia la secuencia. Igual en Daniel 7, el león comienza con Babilonia la secuencia. Igual aquí la secuencia comienza con Babilonia. Igual después del diluvio en Génesis 9 al 11, cuando después del diluvio se levantó el primer reino con la torre de Babel, y se levantó el primer reino que levantó Nimrod y que llegó a ser conocido luego como Babel, como Babilonia. Algunos dicen o piensan, interpretan, que la secuencia comienza ya sea con Asiria o con Egipto, porque eran otras potencias que también oprimían al pueblo de Dios y que estaban ahí también antes. Entonces, es cierto que también oprimieron al pueblo de Dios, pero no forman parte de la secuencia como lo describen las profecías, tanto en Daniel 2, Daniel 7 y también aquí en Apocalipsis 17. Ahora, al decir 5 han caído, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma imperial. Y después de Roma imperial vino Roma papal, el cuerno pequeño que surgió de entre los 10 cuernos. Entonces, el quinto, que tiene un tiempo asignado de 538 a 1798, era Roma. Roma papal en su primera fase, cuando la bestia era. Pero luego herida mortal, Revolución Francesa, luego no es, mientras que es el sexto. Y el sexto, según Apocalipsis 13, nos indica que una vez que termina la descripción de Roma papal, en el versículo 10, donde describe la Revolución Francesa, donde dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Es lo que ocurrió en la Revolución Francesa cuando Roma probó la medicina que ella misma había servido durante 1260 años, llevando en cautividad y matando a espada. Ahora les ocurrió lo mismo a los líderes religiosos en Francia. Y el mismo Papa Pío VI fue llevado también preso y murió al final también allá. Y luego en el versículo 11 dice, a continuación, en la visión, después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Y cuál es? Estados Unidos. Cuando el uno dejó de ser, el otro comenzó a ser. Es decir, cuando Roma papal era, como quinto, no es, porque ahora otro es, que es Estados Unidos. Y luego dice, Roma recupera el poder. Primero como séptimo en corregencia con los reyes de la tierra reunidos, los 10 reyes, y luego ellos pasan su trono, poder y autoridad al octavo, cuando Roma papal ya llega a ser nuevamente el rey del mundo, sentándose en el trono del mundo, esta vez no a nivel europeo y sudamericano como era en la Edad Media, esta vez a nivel global. Entonces, Estados Unidos en la descripción viene directamente después de la descripción de la caída del quinto, que es Roma papal en su primera fase, después de la Revolución Francesa. Directamente es introducido Estados Unidos después de otra bestia que subía de la tierra y lo considera ya desde su inicio y su nacimiento. Eso es muy importante porque las palabras utilizadas aquí en el griego son las palabras que dan a entender una plantita que crece desde su insignificancia pequeña hasta llegar a ser un poderoso árbol. Y lo mismo también en el espíritu de profecía, si ustedes leen el conflicto de los siglos, después de la descripción de la Revolución Francesa, viene inmediatamente la descripción del surgimiento de los Estados Unidos de América como ahora la nueva potencia en vigencia, aquella que surgió de la tierra. Volviendo a Apocalipsis 17, dice lo siguiente, versículo 10. 5 de ellos han caído, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal.
Uno es Estados Unidos, que se levantó como potencia, superpotencia. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Luego hace el interludio, versículo 11, y la bestia que era, el quinto, y no es durante la época del sexto, es también el octavo, y es de entre los 7, porque era el quinto, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, y ahora presta atención a las dos características, que aún no han recibido reino. Eso solamente decía acerca del séptimo, el versículo 10. El otro aún no ha venido. Versículo 12, que aún no han recibido reino. Reino porque es una secuencia de reinos, de 7 reinos. Pero por una hora, segunda característica, igual como el versículo 10, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo, y ahora lo describe como, pero por una hora, breve tiempo, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El séptimo es un conglomerado, una reunión de reyes juntamente con la bestia. Es decir, en corregencia, están a un mismo nivel. Ni los reyes de la tierra son superiores, ni la bestia es superior en este momento. Están juntos, en corregencia. Pero dice el versículo 13, que tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad, y en el versículo 17, y su reino a la bestia, su reino conjunto. Es decir, aquí nos habla de un reino conjunto de los reyes de la tierra en corregencia con el Vaticano, la bestia, pero que ellos decidirán al final, ¿saben qué? Vamos a entregarle nuestro reino conjunto a la bestia. Y le entregaron 3 cosas, versículo 13. Poder, autoridad, y saltemos un ratito el versículo 16 y 17. En el versículo 16 habla de los 10 cuernos, y en el versículo 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones, estos 10 reyes, cuernos, el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ahora, si nosotros sabemos que la bestia es el octavo, y aquí vemos que el octavo recibe su reino de los 10 reyes reunidos en corregencia en un reino, sabemos que el séptimo son los reyes de la tierra, la corregencia con la bestia, que le entregan ese reino al octavo. Así que está confirmado por todos lados de que el séptimo es el grupo de reyes de la tierra unidos en un propósito en corregencia con Roma, pero luego le entregan el poder total. Ahora, los reyes unidos de la tierra, los reyes reunidos, en el tiempo del fin, por primera vez en la historia humana, desde la Segunda Guerra Mundial, tras la Segunda Guerra Mundial, se formó una institución que se llama la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, donde están los reyes de la tierra reunidos, de todas las naciones de la tierra, naciones católicas, cristianas, protestantes, naciones ateas, naciones musulmanas, naciones judías, naciones paganas, todas están en las Naciones Unidas. Y en las Naciones Unidas en 194 naciones. Y una de ellas tiene el estatus del observador. ¿Y adivinen quién es? Es el Vaticano. Así que 193 naciones de la Tierra en las Naciones Unidas y uno más que es el Vaticano, el observador. Los Reyes Unidos de la Tierra, juntamente con la bestia, en una institución que es un reino conjunto donde todos tienen una misma autoridad. Eso es el primer paso de los 2 pasos en la recuperación de la herida mortal. El Vaticano era, hasta 1798, no es durante el sexto y será durante el octavo,
como potencia mundial única, pero como el séptimo también ya aparece en corregencia con los reyes de la tierra, es decir, ya con el mismo poder, pero aún no como el poder global, porque eso lo obtiene una vez que el séptimo le dice, oh, tú lo estás haciendo muy bien, te entregaremos tres cosas: autoridad, poder y reino. Y ahí tenemos el octavo. Ahora, no hay mucho tiempo de explicar esto en detalle, pero si ustedes comparan Apocalipsis 16, la descripción, y Apocalipsis 19, la descripción, con la descripción central de Apocalipsis 17, van a ver que la misma escena aparece tres veces. Ahora hemos visto la escena central donde habla de los 10 reyes. Pero ahí se nos habla que están junto con la bestia, se nos habla que le entregarán el poder y sus ejércitos y que finalmente hacen guerra, aquí en Apocalipsis 17, contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Aquí estamos hablando del contexto del Armagedón. O sea, lo mismo encontramos en Apocalipsis 16, poco antes. Ustedes tienen que saber, siempre cuando en la profecía algo se introduce como un concepto, se lo explica. Y cuando luego vuelve a aparecer, se añaden elementos o para entender un momento posterior cuando algo ocurre o es descrito, hay que ir al momento anterior cuando es introducido el concepto o la visión o esta ilustración para entenderlo bien en su contexto. Ahora, la primera vez cuando Dios introduce en Apocalipsis 16 esta visión, habla nuevamente de los reyes de la tierra en todo el mundo reunidos para la gran batalla del Armagedón con la bestia, luchan, pero ¿quién obtiene la victoria? Dios, el Cordero. Lo mismo en Apocalipsis 17. Cuando los luchan contra el Cordero, Él es presentado como el vencedor y los que están con Él. Lo mismo en Apocalipsis 19, cuando vuelve a aparecer la ilustración, ustedes pueden estudiarla en su casa, habla de los reyes de la tierra, todo el mundo reunidos juntamente con la bestia, haciendo la guerra contra Dios. Cuando Cristo retorna, pero Dios gana. Así que no nos dejemos confundir por el hecho de que en Apocalipsis 17 diga el número 10. El número 10 es simbólico para expresarnos el conjunto y la totalidad de las naciones de la tierra, tal como lo describe el capítulo anterior y el posterior, que nos muestra la misma escena donde habla de los reyes de la tierra en todo el mundo. Y por si acaso lo mismo también explica en Apocalipsis 17 en el último versículo. Porque en el último versículo, después de describirnos todo esto, dice en Apocalipsis 17, 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, en conjunto. Los 10 representan a los reyes de la tierra en todo el mundo. Ok, si esto es así, entonces estamos observando desde el año pasado una nueva realidad en el planeta Tierra. Han tomado control las Naciones Unidas a través del coronavirus. A través del COVID, las Naciones Unidas han hecho una injerencia a través de su brazo derecho, que es la Organización Mundial de la Salud, para dictar a las naciones de la Tierra y quitarles básicamente su autonomía, su independencia, dictándoles lo que deben hacer, cómo deben actuar frente a esta crisis. Con barbijos, con distanciamiento social, encapsulamientos, con alcohol en gel, con cuarentenas, con restricciones, con multas, hasta con encarcelamientos. De una manera nunca antes visto en nuestras vidas, de los que estamos con vida, cómo de repente un poder, una organización mundial está tomando el control con una injerencia nunca antes visto, con los medios de comunicación sincronizados, diciendo a la tierra y a los reyes de la tierra lo que deben hacer. Así que ya vemos
de que las Naciones Unidas han tomado el control, el liderazgo de la Tierra a través de COVID. Ahora, el siguiente paso es que ahora ellos van a extender esto a los problemas medioambientales, al supuesto calentamiento global, al cambio climático, con el propósito de salvar la Tierra. Hay muchos, incluyendo el Papa Francisco, que dijeron de que el coronavirus es una reacción del medio ambiente, de la naturaleza azotada por la humanidad y ahora reacciona con un COVID. Por lo tanto, el problema, en realidad, la raíz del problema no es el coronavirus, sino es el cambio climático, es el problema medioambiental. Por lo tanto, tenemos que resolver el problema de fondo. Y eso es el plan 2030 de las Naciones Unidas. Para los próximos 8 años, transformar la Tierra de una manera de que básicamente estemos intentando, desde su perspectiva, de salvar la Tierra de su inminente destrucción. Es lo que ellos mismos dicen. Tenemos una fecha límite para la destrucción, la extinción básicamente de la especie humana. Ahora, esas son sus palabras. Es muy tremendo lo que está pasando. Ahora, en este gran contexto, ya nos han anunciado los políticos, en Alemania, por ejemplo, en otros lugares, de que después de los confinamientos del COVID, vendrán los confinamientos del medio ambiente. Ahora, los confinamientos para salvar la Tierra tendrán un nombre que la profecía describe. Son los confinamientos dominicales que vendrán. Los confinamientos medioambientales en relación al domingo. Eso es lo que se viene a continuación en un cercano futuro. Y cómo entra todo esto, lo que vemos, en un gran contexto. En un gran contexto vemos de que esta última fase de la humanidad que ha comenzado está limitada temporalmente, porque la profecía de solo una de las 8 cabezas dice que tiene un tiempo corto, muy corto, breve tiempo, 1 hora, hablando del séptimo, del conjunto de los reyes de la tierra reunidos en coregencia con la bestia. Eso es lo que estamos viendo. Y ahora les voy a contar algo tremendo lo que está pasando, mientras que todo el mundo mira ahora hacia Ucrania y el conflicto con Rusia, porque Rusia tiene que ser sometido por este globalismo y China también. Entonces, si vemos hacia eso, todo el mundo distraído en este momento con el conflicto de Ucrania, preocupados por una guerra grande. En este mismo momento, en las Naciones Unidas están ocurriendo cosas que nadie se da cuenta, que no entran a los medios de comunicación. Y lo que las Naciones Unidas en este momento están haciendo es quitarnos a nivel global a las naciones la soberanía. En este momento están allá hablando en relación a las pandemias. En este momento las Naciones Unidas están diciendo que lo que se tome decisión en las Naciones Unidas es vinculante a todas las naciones de la Tierra que conforman las Naciones Unidas. Así que olvídense de volver a la libertad. Ya hemos comenzado a perder la libertad hace 2 años. El año 2019, antes del COVID, era el último año de libertad en el mundo hasta que retorne Jesucristo. Ya estamos en dictadura sanitaria y esto va a ir hacia dictadura medioambiental. Eso viene a continuación. Con la introducción de leyes dominicales, sometimiento del rey del sur, lo que falta, las pocas potencias mundiales que aún resisten en esa ideología del sur, es decir, atea, comunista, va a colapsar todo ante nuestros ojos. Estados Unidos con el Vaticano va a terminar de tomar el control. En este momento las Naciones Unidas como séptimo ya han tomado el control. Las naciones ya no podrán decidir por sí mismas respecto en las siguientes pandemias o cosas parecidas, sino va a ser dictado del séptimo.
el séptimo está tomando control de la tierra y va a decir a la tierra lo que tienen que hacer. La 1 hora ha comenzado, el breve tiempo ha comenzado, donde los reyes de la tierra, en corrigencia con el Vaticano, van a gobernar la tierra hasta que digan, el Papa Francisco lo está haciendo muy bien. A no ser que Papa Francisco también descanse y venga todavía otro Papa, no está sujeto a una persona, a eso me refiero, porque el octavo es un sistema, es el sistema católico romano papal, que ahora está retornando al poder mundial a través del abismo. Por eso dice en Apocalipsis 17, en el versículo 8, la bestia que has visto era 538.798 y no es durante Estados Unidos tenía el control y está para subir del abismo e ir a la perdición. Subir del abismo. Ustedes saben, ¿qué otra potencia del Apocalipsis está siendo descrita como subiendo del abismo? Es solamente la Revolución Francesa de Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11, la bestia del abismo, que era aquella que luchaba contra Dios en su ateísmo, que quemaba las Biblias, que fue totalmente contra la religión, era la bestia del abismo. Y ahora vemos cómo 200 años después, Roma, en su resurgimiento al poder mundial, dice, la bestia que sube del abismo. Ahora, ¿qué bestia surgió antes del abismo? La Revolución Francesa. Antes ya hemos dicho, cuando algo es introducido por primera vez, es ahí que nos da la pauta para comprensión cuando el símbolo vuelve a aparecer. Cuando la Revolución Francesa subió del abismo en 1798, fue con 3 mensajes, con 3 eslogans. Liberté, fraternité, igualité. Libertad, fraternidad, igualdad. ¿Y saben de qué manera está surgiendo Roma papal al escenario mundial? Con las mismas 3 palabras. Libertad, igualdad, fraternidad. Y pueden encontrar citas, yo ya las he documentado. La agenda viene desde Juan Pablo II. Él las mencionó. Benedicto XVI siguió con la agenda. Francisco sigue con la agenda. Igualdad, fraternidad, libertad. Porque Roma aprendió la lección. Roma aprendió. Nosotros caímos por esos 3 conceptos. Y vino al mundo las revoluciones. Y recibimos la herida mortal. Ahora utilizaremos nosotros esos mismos conceptos para retornar al poder mundial. Libertad, fraternidad, igualdad. Hermosos conceptos, suenan tan lindos. Derechos humanos, suena tan hermoso. Que todos tengan los 3 T de Papa Francisco. Techo, tierra, trabajo. Qué hermoso suena. Pero lo que se viene es un socialismo global, lo que se está introduciendo en este momento. Porque el Papa es un Papa muy socialista y está introduciendo a nivel global un socialismo global muy paganizado y de la misma manera muy ecuménico y de la misma manera acercándose a los judíos, al Islam, a los paganos, a los cristianos de las otras denominaciones, para juntarnos, así como se juntan las Naciones Unidas, juntarlos todos. Él sabe, es muy consciente que el hindú va a seguir siendo hindú, el judío va a seguir siendo judío, el bautista va a seguir siendo bautista, el católico va a seguir siendo católico, el musulmán va a seguir siendo musulmán. Él sabe que no se va a poder cambiar a toda la humanidad hacia una religión. Por lo tanto, él lo está juntando en los 2 conceptos que todo el mundo está de acuerdo. Uno, el espiritismo, el estado de los muertos, es decir, la inmortalidad del alma, que básicamente todas las religiones tienen en conjunto, es lo que describe Apocalipsis 13, en Apocalipsis 16, digo, donde dice que Babilonia, de la boca del dragón, bestia y falso profeta, salen espíritus inmundos a manera de ranas. Y en Apocalipsis 18 describe que Babilonia también se destaca
porque vive en transgresión de la ley. Y la ley que todas las religiones transgreden es el sábado. Así que él sabe, introducción del domingo, las religiones de la tierra, fácil. No hablemos de lo que nos separa, hablemos de lo que nos une. Todos somos uno. Todos somos, si le das la vuelta, todos somos ONU. La ONU. Le das la vuelta, todos somos uno. ONU. Lo mismo. Uniendo el mundo. Ahora, el mundo no se da cuenta. Poder, trono y autoridad. Apocalipsis lo describe así, las dos características las cuales se juntará la gran Babilonia del tiempo del fin. El gran sistema espiritual simbólico de Babilonia del tiempo del fin. Igual lo describe el Espíritu de Profecía, Elena G. White, donde ella dice que los dos errores fundamentales a base de la cual se unirá la tierra son la inmortalidad del alma y el domingo. Es lo que se viene a continuación. Y la agenda para preparar el mundo ya se viene desde hace unos 22 años. En el mundo musulmán, que son 36 países aproximadamente, desde el año 1997 comenzó un proceso de la transformación del fin de semana musulmán, que es el viernes, hacia el fin de semana católico romano con sábado, domingo. Casi todos los países musulmanes en los últimos 20 años ya han cambiado su milenario fin de semana hacia el domingo para sincronizarse con los mercados de tierra, con la economía globalista. Israel, desde el año 2000, corren los planes de la introducción del domingo como segundo día de descanso estatal en Israel, en aquella nación que durante miles de años siempre ha guardado el sábado. Y hace 20 años corre la agenda de la introducción del domingo como día adicional de descanso para sincronizarse con el globalismo, con los mercados y con la economía global y con el turismo y todas esas cosas. Así que el escenario se está preparando. Lo que estamos viendo es muy tremendo, muy serio, y es la repetición de lo que ya ocurrió una vez y que está descrito en Apocalipsis 13, porque cuando Roma tomó control la primera vez, en 538, después de hacer caer los 3 cuernos que estaban en oposición, las tribus arianas, ¿no? Ustedes recuerdan Apocalipsis 13, Daniel 7, de los 10, 3 fueron arrancados, 3 reyes fueron derribados para la instalación del cuerno pequeño, la bestia, Roma papal. Eso ocurrió en 538. Y si ustedes recuerdan en Apocalipsis 13, ¿qué es lo que le fue entregado a Roma papal en su primera fase cuando se levantó? Vamos a entender que es la repetición de lo que está pasando ahora. Miren, Apocalipsis 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Aquí, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí vemos al quinto, que es el cuerno pequeño, que es Roma papal, y con sus 4 poderes anteriores. ¿Se acuerdan? El león de Babilonia, el oso de Persia, leopardo de Grecia, y el dragón, como está descrito en el capítulo 12, era Roma imperial, que como dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Se recuerda en Apocalipsis 12. Y ahora dice que el dragón, Roma imperial, detrás de la cual está obviamente el diablo o ultimativo dragón, le dio 3 cosas: poder, trono y grande autoridad. Esos 3 puntos fueron entregados a la bestia, a Roma en 538, para que se establezca en el poder. ¿Y quién le entregó? El dragón, con sus 10 cuernos. Recuerdan que la bestia con sus 10 cuernos, y luego surgió un cuerno pequeño, y 3 cayeron, pero los demás cuernos le entregaron esas 3 cosas: trono, poder y grande autoridad. Y ahora en Apocalipsis 17, la repetición de la historia,
Otra vez los 10 cuernos, la simbología ahora de los reyes de la tierra en todo el mundo, le vuelven a entregar cuando ahora por segunda vez vuelve al trono del mundo. Apocalipsis 17, versículo 12, le dieron en el versículo 13 poder, autoridad en el versículo 17 y su reino. Estamos viendo lo que está ocurriendo ahora, poco tiempo, breve tiempo. Ahora hemos entrado en la fase donde gobierna las Naciones Unidas. Ya no gobierna España, ya no gobierna Italia, ya no gobierna Alemania, ya no gobierna Australia, ya no gobierna Canadá, ya no gobierna Bolivia. Ahora gobiernan las Naciones Unidas, que dictan a las naciones cómo resolver los conflictos globales para que no nos extingamos. Eso según su punto de vista. Porque ellos quieren salvar la tierra. Ellos también están conscientes, me imagino, que estamos al fin de la historia humana. Pero nosotros sabemos que esta tierra, como Jesús dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús dijo, yo estaré con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mundo tendrá un fin. Y Jesús luchó y trabajó incansablemente por la salvación de las almas, de los seres humanos, de los habitantes de la tierra, de cada tribu, lengua, nación y pueblo. Eso es lo que hay que salvar. Hay que salvar a las almas, al ser humano, al prójimo, al vecino, al amigo, a la persona que tú conoces hay que salvar. No al planeta Tierra como un ente, como un astro aquí del universo, porque eso Dios va a recrear. Porque dice, habrá cielos nuevos y tierra nueva. Los grandes profetas lo vieron todos. Isaías lo vio. San Pedro lo vio. Todo se fundirá en sus elementos y Dios lo recreará. San Juan lo vio en el Apocalipsis. Así que este mundo está yendo hacia en su recta final. Corto tiempo, breve tiempo. Es curioso saber que la ONU se está poniendo tiempos, lapsos, cortos, Agenda 2030, para alcanzar metas, fines. No sabemos cuánto dura este corto tiempo. No sabemos cuánto tiempo dura esta hora simbólica. Porque es un símbolo, es breve tiempo. Dios lo pone en una forma ambigua. Primero dice corto tiempo, breve tiempo. Luego dice una hora. Una hora es corto tiempo, es breve tiempo. Pero primero Dios lo pone en ambiguo. No es una hora exacta de 60 minutos. Tampoco es una hora profética en el sentido día por año, que equivaldría a unas 2 semanas. No, porque eso ya no hay en el contexto profético desde 1844. El tiempo no será más. Ya no podemos calcular. Además, una potencia de 2 semanas no haría mucho sentido. Para nada. Pero lo que sí hace sentido es que es corto tiempo, breve tiempo. El tiempo que tarda en que los reyes de la tierra en todo el mundo reunidos le pasen autoridad, trono y reino a la bestia. Cuando ese momento veamos en un cercano futuro, no sabemos en cuántos años, cuando ese momento ocurra que las Naciones Unidas digan, ok, Papa del Vaticano, tú toma el control y el liderazgo de la tierra para salvar la humanidad. Es en ese momento que es la transición del 7º al 8º. Muy interesante. Estamos realmente viviendo recta final de la historia humana y yo pienso que con Rusia esto va a acabar mal. Va a acabar con el sometimiento final de Rusia a las Naciones Unidas y del fin de esta filosofía del rey del sur. Eso es lo que estoy viendo yo. Eso es lo que yo entiendo de las profecías y de lo que veo ocurrir en la tierra. Es algo que se puede profundizar, todo se puede profundizar. Tenemos que seguir estudiando. Pero eso es el escenario que ahora estamos viendo en la tierra y que creo que encaja a la perfección con lo que está descrito en las profecías. Podríamos hablar mucho más, pero yo ya me pasé de tiempo, así que aquí voy a parar
Y, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto podemos responder. Muchas gracias, hermano Enríquez.